Insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Pues la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que puede ser de afectación estructural o funcional. Estas dos palabras en la insuficiencia cardíaca tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque ya nos están indicando dónde va a ser el fallo o la falla en una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, cuando dice afectación estructural, se refiere netamente que va a haber un cambio estructural o un cambio en las paredes del corazón, que más específicamente va a haber un cambio en la capa media del corazón, que sería el miocardio, que primeramente va a haber una hipertrofia concéntrica y luego una hipertrofia excéntrica. Y la afectación funcional se refiere que va a haber una afectación en la parte diastólica y en la parte sistólica del ciclo cardíaco. También una de las palabras que nos dice que es el síndrome clínico también tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque esto nos está indicando o nos quiere decir que el diagnóstico de un paciente con una insuficiencia cardíaca va a ser netamente clínico. ¿Cómo así? Que nosotros tenemos que diagnosticar o nos quiere decir que nosotros tenemos que diagnosticar a un paciente mediante la historia clínica, mediante la anamnesis mediante el examen físico y no tanto así mediante los exámenes complementarios, tanto sea laboratorios o exámenes de imagenología, tanto ya sea rayos X o ecocardiograma. Como podemos ver en esta imagen que primeramente hay una hipertrofia concéntrica. Hipertrofia concéntrica quiere decir que hay una hipertrofia hacia adentro del corazón, como se puede ver en esta imagen. En la parte fisiopatológica nosotros vamos a poner un ejemplo que vamos a poner con la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa en el corazón o qué es lo que hace la hipertensión arterial al corazón? Primeramente, lo normal es que sea de esta manera el corazón. De esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que le hace la hipertensión arterial al corazón a larga data? Pues lo que era así, lo convierte de esta manera. Como se puede ver, hay una hipertrofia concéntrica, o sea, el corazón o la parte media o la parte musculatura del corazón empieza a crecer hacia adentro, como se puede ver en esta imagen. Pero después de esto solo va a ser hasta una cierta parte, ya que después de esto ya va a haber una hipertrofia, excéntrica, o sea que el corazón se va a dilatar de esta manera. Como se puede ver, hay una gran diferencia de esto a esto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí es donde empieza a ocurrir todo o empieza todo el fallo de la insuficiencia cardíaca, ya que la válvula, vamos a hablar en este caso del corazón izquierdo, las válvulas o la válvula mitral no empieza a cesarse herméticamente. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre como que el corazón está empezando a hipertrofiarse excéntricamente o se está dilatando, también arrastra a una de las válvulas mitrales y es por eso que ya no hay un cierre hermético, o hablando en otras palabras, no hay una buena coaptación valvular. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí es cuando ocurre la contracción del corazón, la sangre en vez de ir hacia adelante, en vez de pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta, lo que es lo normal, ya empieza a pasar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque no hay un cierre hermético de la válvula mitral y la sangre empieza a ir hacia atrás. Y después de la válvula y después de ir hacia la aurícula izquierda, la sangre llega hasta los pulmones y ahí es donde empieza a ocasionar todo el estrago, lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, ya que la sangre empieza a entrarse hacia el intersticio alveolo
capilar. Y cuando la sangre se entra hacia el intersticio alveolo capilar, empieza a activar a unos receptores que son los receptores J, que estos receptores empiezan a activar la tos, que primeramente va a ser esto uno de los signos y de los síntomas del, eh, de la insuficiencia cardíaca, que va a ser una tos seca. Y después esto, que la sangre no solo se queda en el espacio o en el intersticio alveolo capilar, que después de eso se pasa hasta el alveolo, y ahí también nos da los crépitos a la auscultación, que si nosotros auscultamos a un paciente con una insuficiencia cardíaca, no vamos a escuchar, que es lo normal, el murmullo vesicular conservado, vamos a escuchar crépitos. ¿Y esto a qué se va a deber? Pues se va a deber que la sangre que estaba en el intersticio se pasó hacia los alveolos. De la misma manera, la sangre va a seguir después de los pulmones, se va a pasar hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se va a pasar hacia la aurícula derecha y después a las venas cavas, tanto ya sea superior e inferior. Cuando se vaya a las venas cavas superior, va a pasar a la vena yugular y va a dar otro de los síntomas, que es la ingurgitación yugular. ¿Y esto también a qué se va a deber? Pues se va a deber a que la sangre se está yendo atrás y se está pronunciando en la vena yugular como la ingurgitación yugular, que es uno de los signos de la insuficiencia cardíaca. Y cuando la sangre se va hacia la vena cava inferior, va a dar el clásico o los edemas en los miembros inferiores. ¿Y esto también a qué se va a deber? Pues se va a deber que la sangre va a pasar de las vénulas hacia el intersticio de los tejidos. Y aquí va a haber una alteración de las fuerzas de Starling. Y que la sangre se va a pasar desde las vénulas hacia el intersticio de los tejidos. No solo esto, sino el edema no solo también va a ser en los miembros inferiores, también va a ser en el tracto gastrointestinal, hablando más específicamente en los enterocitos y en el espacio que hay o en el intersticio que hay entre los capilares y los enterocitos, que después de esto la sangre va a pasar hasta los cilios de los enterocitos, que todo eso se va a empezar a edematizar. Esta parte se va a empezar a edematizar, y también aquí es uno de los puntos claves de la insuficiencia cardíaca, del tratamiento, el de por qué no se le da diuréticos por vía oral. Pues porque cuando el diurético llegue al tracto gastrointestinal para absorberse, obviamente no se va a absorber nada. ¿Por qué? Porque los cilios de los enterocitos están edematizados, y es por eso que no va a absorber nada. También es por eso que la baja de peso en los pacientes con insuficiencia cardíaca se va a deber a esto, ya que como están edematizados los cilios de los enterocitos de las células del tracto gastrointestinal, no se va a absorber nada de alimentos. El diagnóstico. Recordando lo que dijimos en la primera diapositiva, que la insuficiencia cardíaca era un síndrome clínico, su diagnóstico va a ser netamente clínico o mediante la historia clínica o recopilando los datos de la persona. Y aquí nosotros, por lo tanto, nos vamos a pasar para diagnosticar a un paciente con una insuficiencia cardíaca, nos vamos a basar más que todo en la historia clínica. Primeramente en la anamnesis y luego en el examen físico. ¿Y qué vamos a preguntar nosotros primeramente en la anamnesis? Primeramente vamos a preguntar sobre los factores de riesgo de esa persona. ¿Y qué quiero decir con esto de los factores de riesgo? Pues me refiero que nosotros tenemos que preguntar a esa persona si no tiene una enfermedad coronaria o que si no tuvo un infarto últimamente, que si ese paciente no sufre de hipertensión arterial, que si no tiene diabetes, que si no tiene dislipidemia, o si es que no sufre de una enfermedad renal crónica. Nosotros también al momento de que entre el paciente a la consulta, veremos si ese paciente si es obeso o no es obeso. También preguntaremos sobre las internaciones previas que tuvo el paciente. Esto nosotros tenemos que preguntar debidamente, o si tuvo internaciones
ya sea debido a patologías cardíacas, como cuáles, como ya sea una enfermedad coronaria o un infarto agudo de miocardio, entre otros. También preguntaremos sobre los desencadenantes. Desencadenantes quiere decir que el por qué ese paciente se descompensó y llegó al hospital para poder mejorarse. Nosotros tenemos que saber el por qué ese paciente se descompensó. Si se descompensó porque no tomó el fármaco en la hora y en la dosis correcta, sino si exageró con su alimentación, ya que los pacientes con una insuficiencia cardíaca tienen que tener una dieta estricta con restricción en sodio, ya que si consumen sodio van a empezar a retener líquido y los signos y síntomas van a empezar a exacerbarse con mayor gravedad en los pacientes con una insuficiencia cardíaca. Entre otros tenemos las infecciones, que si ese paciente no tuvo ninguna infección o no contrajo ninguna infección, ya sea neumonía o una infección del tracto urinario, ya que ese paciente que tenía una insuficiencia cardíaca podía compensar normalmente las demandas del corazón, pero como contrajo una infección, ese corazón ya no pudo compensar las demandas del corazón y es la razón del por qué llegó descompensado al hospital. Y es por eso es la razón del por qué nosotros tenemos que preguntar sobre los desencadenantes del por qué se descompensó ese paciente. Entre los síntomas tenemos, o el síntoma más relevante de la insuficiencia cardíaca, tenemos la disnea. La disnea está clasificada en la clasificación de la NIJA del grado 1, 2, 3, 4, siendo o mencionando el 3 y el 4 que van a ser los de mayor gravedad y mayor riesgo. Pero también tenemos que saber qué tipo de disnea es, si se trata de una disnea de tipo ortopnea o de una disnea de tipo de disnea paroxística nocturna. La disnea de tipo ortopnea se refiere cuando el paciente se acuesta en la cama y siente esa sensación de falta de aire. Y la disnea paroxística nocturna se refiere cuando ese paciente está durmiendo tranquilo y se despierta a medianoche o en la madrugada con una sensación de falta de aire. ¿Y el por qué ocurre eso? Pues ocurre que cuando nosotros dormimos, todo ese edema que se produjo en los miembros inferiores empieza a reabsorberse y la precarga aumenta, y es la razón del por qué empieza a hacer o el paciente se levanta con esa sensación de falta de aire, ya sea en la madrugada o en la medianoche. También otro de los síntomas de los signos es el edema. Nosotros tenemos que ver o tenemos que identificar si ese edema es bilateral, si ese edema es ascendente y también si ese edema es fobia positivo o Godet positivo. ¿Y para qué nos va a servir identificar todo esto? Pues nos va a servir para diferenciar del edema cardíaco y del edema renal, ya que el edema renal no es bilateral, es un edema unilateral. Un edema renal no es ascendente, entre otros. Y otro de los síntomas tenemos tos, y ese tos, como lo mencionamos en la parte de la fisiopatología, va a ser debido a una activación de los receptores J, que en una insuficiencia cardíaca aguda va a ser una tos seca. Tenemos un aumento de peso, pero como mencioné en la parte de la fisiopatología, los pacientes tienen o son anoréxicos. ¿Pero por qué se va a deber este aumento de peso? Pues se va a deber a que el paciente está reteniendo líquido y es la razón del por qué está aumentando de peso, y ese aumento de peso va a ser un aumento no va a ser un aumento gradual, sino va a ser un aumento de peso repentino. Entre otros tenemos la inapetencia y la fatiga. La fatiga se va a deber más que todo al oxígeno, ya que como hay un flujo de sangre retrógrado, o sea, en otras palabras diciendo, ya que la sangre en vez de ir adelante está yendo atrás, ese oxígeno que tenía que llegar a los músculos, tanto sea miembros inferiores y superiores, para que haya una buena contracción y relajación de los músculos, ese oxígeno no va a llegar porque hay un flujo retrógrado de sangre y no anterógrado, y es la razón del por qué los pacientes van a sentir fatiga a unos cuantos pasos o ya no van a poder hacer las mismas actividades que podían hacer antes cuando no tenían una insuficiencia cardíaca.
El tratamiento. El tratamiento nosotros vamos a recordar con los 4D o con los 4Ds. La primera D se refiere al descanso. Los pacientes con una insuficiencia cardíaca tienen que tener reposo. La segunda D se refiere a la dieta higiénica. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que esos pacientes tienen que consumir alimentos con bajo contenido en sodio, ya que el sodio retiene agua y que si ese paciente retiene agua empieza a aumentar sus signos y síntomas. En la cuarta D tenemos diuréticos, ya que los diuréticos tienen que darse por vía endovenosa y no por vía oral, como mencionamos en la parte de la fisiopatología, que si nosotros damos por vía oral, el medicamento o el diurético, ese no se va a absorber en su totalidad o en lo que tenía que absorberse, porque hay un edema de los enterocitos y de los cilios de los enterocitos, y es por eso que no hay esa absorción del diurético. Y la última D tenemos la digoxina.